El teléfono del trabajo de Marcos Smirnov resonó como una señal de alerta, interrumpiendo la relativa calma del pasillo del hospital. Miró la pequeña pantalla. Sus ojos se agrandaron al leer el mensaje. Trauma. Todos a sus puestos. Sin dudarlo, corrió por el pasillo, su bata blanca ondeando tras él como una capa. El suelo limpio crujía bajo sus zapatos lustrados mientras entraba en el quirófano. «¿Qué tenemos?», gruñó, abriendo los brazos mientras una enfermera le ayudaba a ponerse el traje quirúrgico. «Una niña, posible hemorragia interna, accidente automovilístico», respondió con brevedad Sofía, la enfermera mayor. Sus ojos, visibles sobre la máscara quirúrgica, estaban tranquilos y concentrados. Marcos asintió. Sus pensamientos ya corrían por los posibles escenarios y procedimientos. Se puso los guantes de látex con su habitual soltura. Por un instante pensó en Vasilisa. Se estaba distanciando, cancelando cada vez más sus cenas. Descartó ese pensamiento. Habría tiempo para eso más tarde. ¿Presión arterial?, preguntó acercándose a la mesa de operaciones donde yacía la niña, su pequeño cuerpo como perdido entre el equipo médico. «Cayendo rápidamente», respondió otra enfermera. «Sigue bajando». La mandíbula de Marcos se tensó con determinación. «Necesitamos detener la hemorragia interna ahora mismo. Bisturí». Las siguientes horas fueron una borrosa mancha de trabajo tenso. Marcos trabajó incansablemente. Sus manos eran firmes y precisas, abriéndose paso a través del complejo paisaje del cuerpo herido. El pitido de los monitores y el silbido de los aparatos creaban un fondo constante de la lucha por la vida que se desarrollaba en la mesa de operaciones. «Más aspiración aquí», ordenó Marcos. Su voz permanecía tranquila a pesar de la gravedad de la situación. «Tenemos hemorragia». El equipo funcionó como un mecanismo bien engrasado, anticipándose a las necesidades de Marcos incluso antes de que él las expresara. El tiempo parecía estirarse y contraerse, los minutos se sentían como horas y las horas como minutos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Marcos se apartó de la mesa, se quitó la máscara quirúrgica, su rostro estaba agotado, pero brillaba con triunfo. «La hemos estabilizado», anunció. Su voz estaba ronca, pero llena de satisfacción. «Buen trabajo a todos. Ella sobrevivirá». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Sofía, la enfermera mayor, le dio una palmada en el hombro. «Otra vida salvada, doctor Smirnov. Usted es un hacedor de milagros». Marcos movió la cabeza modestamente. «Es trabajo en equipo. La salvamos juntos». Al salir del quirófano, quitándose la bata y los guantes, Marcos pensó en casa. Anhelaba compartir la noticia del éxito de la operación con Vasilisa. Tal vez eso ayudaría a superar la creciente brecha entre ellos. Les daría algo en común. El viaje a casa fue rápido. Las calles de su tranquilo suburbio estaban desiertas a altas horas de la noche. Cuando Marcos se acercó a su modesta casa, notó un coche desconocido estacionado al otro lado de la calle. Un deportivo rojo que parecía fuera de lugar entre los sedanes familiares y los todoterrenos que normalmente estaban allí. Frunció el ceño ligeramente, pero se encogió de hombros. Probablemente sean invitados de algún vecino. Salió del coche. Su cuerpo dolía por las horas de trabajo intenso. Ahora solo deseaba una ducha caliente, una cerveza fría y, quizás, un poco de tiempo con Vasilisa. Hacía demasiado tiempo que no hablaban de verdad. En el momento en que abrió la puerta de entrada, escuchó voces amortiguadas provenientes de la sala de estar. Frunciendo el ceño, se dirigió hacia la fuente del sonido. Algo en el tono, en el secreto del susurro, le molestó. «Vasilisa», la llamó, anunciando su presencia. Se oyó un repentino ruido, seguido de la voz de Vasilisa, alarmada y aguda. «Marcos, estás en casa temprano». Marcos entró en la sala de estar, observando todo a su alrededor. Vasilisa estaba sentada en el borde del sofá, tensa, con el rostro sonrojado. Junto a ella estaba Grigori Soloviov,
su vecino y profesor de yoga de Vasilisa. Algo en su postura, en las miradas culpables que cruzaron sus rostros, encendió las alarmas en la cabeza de Marcos. «Acabo de terminar una operación», dijo Marcos. Su orgullo por el logro luchaba contra la creciente sospecha. «Pensé que podríamos celebrarlo». La respuesta de Vasilisa fue, por decirlo suavemente, poco convincente. «Eso es maravilloso, mi amor», dijo ella sin mirarlo. Sus dedos se apretaban nerviosamente en sus rodillas. Grigori y yo solo estábamos hablando de técnicas de yoga. Marcos notó la mirada culpable que intercambiaron, pero decidió no comentar nada. Su instinto gritaba que algo andaba mal, pero mantuvo la calma. Años de trabajo bajo alta presión en el quirófano le habían enseñado a apreciar la capacidad de mantener la sangre fría ante situaciones inesperadas. «Entiendo», dijo con una voz neutral. «Bueno, no los molestaré. Iré a mi despacho si necesitan algo». Cuando se volvió para irse, escuchó el susurro complaciente de Grigori, claramente no destinado a sus oídos. «Él no sospecha nada». Esas palabras golpearon a Marcos como un golpe físico, pero continuó caminando. Sus pensamientos giraban en un torbellino de posibilidades que no quería contemplar. ¿Qué era exactamente lo que no sospechaba y por qué Grigori estaba tan contento con eso? En su despacho, Marcos se dejó caer en un sillón de cuero. Su triunfo anterior se había desvanecido ante este nuevo crisis personal. Miraba sin ver las revistas médicas, cuidadosamente apiladas en la mesa. En su mente, la escena que acababa de presenciar se reproducía una y otra vez. Miradas culpables, voces amortiguadas, la reacción asustada de Vasilisa a su llegada. Nada de eso apuntaba a algo bueno. Unos minutos después, oyó cómo se cerraba la puerta de entrada, seguido del sonido de un coche arrancando afuera. Grigori se había ido, supuso. Luego se oyeron los pasos ligeros de Vasilisa acercándose al despacho. «Marcos», llamó suavemente, asomándose por la puerta. «Voy a dormir. ¿Subirás pronto?» Marcos la miró, observando su rostro en busca de alguna señal de culpa, de arrepentimiento. No encontró nada, excepto un vacío cauteloso, que era aún peor. «Subiré en un minuto», respondió. «Solo necesito revisar algunos registros de pacientes». Vasilisa asintió y se alejó, dejando a Marcos solo con sus pensamientos y sus sospechas. A la mañana siguiente, Marcos se despertó y descubrió que la cama a su lado estaba vacía y fría. Frunció el ceño, mirando el reloj. Apenas las 7 de la mañana del sábado. Vasilisa normalmente dormía hasta tarde los fines de semana. La encontró en la cocina, ya vestida con pantalones deportivos y una camiseta ajustada, las llaves en la mano, preparándose para salir por la puerta. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó, intentando que su voz sonara indiferente, a pesar del nudo de sospecha que se le apretaba en el estómago. Vasilisa se sobresaltó, casi dejando caer las llaves. «Oh, Marcos, no me di cuenta de que ya estabas despierto», dijo con una voz anormalmente aguda. «Tengo una cita con el médico». Las sospechas de Marcos, que habían ardido toda la noche, comenzaron a hervir. «A las 7 de la mañana del sábado», insistió, incapaz de contener el escepticismo en su voz. «Era el único horario disponible», respondió evasiva Vasilisa, sin mirarlo. Se afanaba con su bolso, con claras ganas de irse. «Corrí. No quería llegar tarde». La puerta se cerró de golpe tras ella, y Marcos tomó una decisión instantánea. Vestido rápidamente con unos vaqueros y una camiseta, agarró las llaves y la siguió, manteniendo una distancia discreta en su coche. Las calles matutinas estaban casi desiertas, lo que dificultaba el seguimiento de Vasilisa sin llamar la atención. El corazón de Marcos latía con fuerza. Una parte de él esperaba estar equivocado, que todo esto tuviera una explicación completamente inocente. Para su creciente horror, vio cómo Vasilisa entraba en el aparcamiento de un edificio anodino. Un cartel en la fachada decía, «Clínica de reproducción». Su corazón se encogió al ver allí mismo el reluciente coche deportivo rojo de Gregorio. Al instante,
Vasilisa y Gregorio entraron juntos en la clínica. La mano de Gregorio estaba sobre la cintura de Vasilisa, un gesto demasiado íntimo para Marcos. Marcos se quedó sentado en el coche, los nudillos blancos sobre el volante. Las consecuencias eran abrumadoras, pero se obligó a pensar racionalmente. Debía haber una explicación. Debía. Condujo hasta el hospital, sumergiéndose en el trabajo para evitar los pensamientos que le rondaban la cabeza. El día transcurrió en un torbellino de pacientes, operaciones y procedimientos. Sus colegas notaron su distracción, pero la atribuyeron al cansancio después de una operación de urgencia nocturna. ¿Todo bien, Smirnov?, preguntó el doctor Trofimov, el cirujano jefe, durante un breve descanso. Hoy estás algo distraído. Marcos forzó una sonrisa. Simplemente estoy cansado después del maratón de ayer. Todo estará bien. Cuando se acercaba la tarde, Marcos se preparó para la inevitable conversación. En cuanto cruzó el umbral de la casa, llamó. «Vasilisa, necesitamos hablar». Ella apareció de la cocina, secándose las manos con una toalla. Su rostro era una máscara de calma forzada, pero Marcos vio la tensión en sus hombros. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. Marcos, respirando hondo y recordándose a sí mismo que debía mantener la calma, dijo: «Te vi esta mañana en la clínica de reproducción con Gregorio», dijo, decidiendo ir directo al grano. «¿Qué está pasando?». Por un instante, el rostro de Vasilisa reflejó la sorpresa, rápidamente reemplazada por un desafío. Su fingida inocencia se desvaneció como una máscara descartada. «Bien», dijo con brusquedad. «Quería mantenerlo en secreto, pero ya que te entrometes, Gregorio y yo queremos tener un hijo. Esperaba que estuvieras de acuerdo en que yo fuera la madre subrogada de su hijo». Marcos sintió como si lo hubieran golpeado con una corriente eléctrica. La habitación pareció girar a su alrededor. Las palabras de Vasilisa resonaban en sus oídos. «¿Hablas en serio?», logró exhalar, su voz apenas un susurro. «Eres mi esposa». «Soy una mujer independiente, Marcos», replicó Vasilisa, su voz fría y dura. «Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Si no puedes aceptarlo, quizás no deberíamos estar juntos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas por su significado. Marcos sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, dejándolo sin aliento. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó, temiendo la respuesta, pero necesitándola. La barbilla de Vasilisa se alzó desafiante. «¿Y eso importa? Gregorio me comprende como tú nunca lo hiciste. Él apoya mi decisión, mi independencia». «¿Y yo no?», se burló amargamente Marcos. «Siempre he apoyado tu carrera, tus aficiones. Nunca he intentado retenerte». «No se trata de retenerme», replicó ella. «Se trata de verme realmente, de comprender realmente lo que necesito». «O sea, necesitas tener un hijo de otro hombre», replicó Marcos bruscamente. Los ojos de Vasilisa brillaron. «¡Eso no es cierto! Gregorio no puede tener hijos. Estoy ayudando a un amigo». «¿A un amigo?», repitió Marcos con incredulidad. «¿Así es como lo llamamos ahora?». La conversación decayó a partir de ese punto. Años de rencores y malentendidos sin expresar salieron a la superficie. Al final de la conversación, Marcos se sentía desolado, como si acabara de terminar un turno en el hospital. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio tenso y sofocante. Marcos se lanzó al trabajo con renovada energía, salvando vidas y recibiendo elogios en el hospital. Era más fácil concentrarse en el dolor y el sufrimiento de los demás que enfrentarse al suyo propio. «Estás ardiendo, Smirnov», comentó el doctor Trofimov después de que Marcos realizara con éxito una operación particularmente compleja. «Sea lo que te impulsa, continúa así». Marcos solo asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Si tan solo su colega supiera qué infierno personal alimentaba su éxito profesional. Mientras tanto, en casa, Vasilisa se volvía cada vez más distante y desafiante.
No intentaba ocultar sus frecuentes encuentros con Gregorio, apareciendo y desapareciendo a su antojo, sin dar explicaciones. Una tarde, Marcos regresó a casa antes de lo habitual. Su turno se había acortado debido a un error en el horario. Al acercarse a la casa, vio el deportivo rojo de Gregorio aparcado frente a ella. Respirando hondo para calmarse, entró. La escena que lo recibió en la sala de estar hizo que su sangre hirviera. Gregorio estaba estirado en el sofá. Su sofá, el que Marcos y Basilisa habían elegido juntos cuando se mudaron, su mano posada con autoridad sobre el hombro de Basilisa. Ambos levantaron la cabeza cuando Marcos entró. El rostro de Gregorio se contorsionó en una sonrisa complaciente. «Admite, doctor», dijo Gregorio, su voz rebosante de condescendencia. «No puedes darle a Basilisa lo que necesita. Apártate, como un buen chico». Algo en Marcos se quebró. El estrés acumulado, la traición y la ira de las últimas semanas se cristalizaron en una fría y firme determinación. Su voz era peligrosamente tranquila cuando dijo: «Sal de mi casa ahora mismo». La sonrisa de Gregorio desapareció, pero no se movió. Marcos se volvió hacia Basilisa, sus ojos ardiendo con una furia que ella nunca antes había visto. «Haz las maletas», dijo, su voz temblorosa por las emociones reprimidas. «Tú también te vas». «No puedes echarme», protestó Basilisa poniéndose de pie. Su rostro era una mezcla de sorpresa e indignación. «Esta también es mi casa». «Ya no lo es», la voz de Marcos se hizo firme. «Ya me he puesto en contacto con mi abogado. Espera los papeles del divorcio». La contundencia de su tono pareció impactar a Basilisa y Gregorio. Comenzaron a recoger las cosas de Basilisa. La realidad de la situación comenzó a calar en ellos. La vida que habían construido juntos se derrumbaba y no habría vuelta atrás. Cuando Basilisa y Gregorio se fueron, sus manos estaban llenas de maletas apresuradamente preparadas. Gregorio no pudo resistirse a una última burla. «Te arrepentirás de esto, Smirnov», gritó, su anterior arrogancia reemplazada por una ira apenas contenida. Marcos simplemente cerró la puerta, silenciando sus voces y la vida que alguna vez conoció. Cuando el cerrojo hizo clic, se apoyó en la puerta, sintiendo repentinamente todo su cansancio. Pero bajo el cansancio crecía una determinación de acero. Recorrió la casa, ahora inquietantemente silenciosa y vacía. En la cocina encontró una botella de whisky en la parte trasera del armario. Raramente bebía, pero hoy parecía el momento adecuado para empezar. Sirviéndose un vaso, miró una fotografía enmarcada sobre la mesa. Era una fotografía de su boda, ambos radiantes ante la cámara, llenos de esperanza por su futuro. Con un movimiento brusco, arrojó el marco boca abajo, dejándose caer en una silla junto a la mesa de la cocina. Marcos dio un gran trago, disfrutando del ardor mientras la bebida le bajaba por la garganta. Su mente ya estaba trazando un plan. La amenaza de Gregorio resonaba en sus oídos. «Dos pueden jugar a este juego», se dijo a sí mismo. Las semanas se sucedieron. La vida de Marcos Smirnov se convirtió en un monótono borrón de operaciones, rondas y noches sin dormir. La casa, que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía como un monumento a su fallido matrimonio. Cada rincón guardaba un recuerdo que prefería olvidar. Se lanzó al trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Sus colegas notaron el cambio, la intensidad que emanaba de él, como el calor de un horno. Su reputación creció. En los pasillos del hospital se hablaba de su increíble capacidad para salvar a pacientes que otros consideraban irrecuperables. «El mejor cirujano de la ciudad», decían sus colegas. Marcos lo oía, pero no le importaba. Era solo ruido, una distracción de la lacerante vacuidad en su interior. Pero la cirugía no era suficiente. Necesitaba más, necesitaba sentir que estaba haciendo algo importante fuera de las paredes estériles del quirófano. Así es como terminó en un centro cultural local un lluvioso martes por la noche. «¿Está seguro de esto, doctor Smirnov?», preguntó Marina, la coordinadora del centro.
Estos niños no son fáciles. Marcos miró al grupo de adolescentes encorvados en sus sillas, sus ojos llenos de desconfianza y una hostilidad apenas disimulada. Vio en ellos a sí mismo la ira, el dolor, la sensación de estar perdido en un mundo al que no le importaba. Seguro, dijo, arremangándose la camisa. Empezaremos con los principios de primeros auxilios. Nunca se sabe cuándo puede ser necesario salvar una vida. Al mostrar cómo aplicar presión a una herida, usando un maniquí como accesorio, captó la mirada de uno de los muchachos. Allí brilló la curiosidad, una chispa de algo que parecía casi esperanza. Por primera vez en varias semanas, Marcos sintió un calor en el pecho que no estaba relacionado con la ira o la traición. Comprendió que esa era la verdadera curación. Las clases en el centro cultural se convirtieron en su salvavidas, atándolo a algo que iba más allá de su dolor. Enseñaba primeros auxilios, guiaba a los niños, escuchaba sus historias. Lentamente, casi imperceptiblemente, sintió que comenzaba a sanar, pero el pasado aún no lo había soltado. Una noche, saliendo del hospital después de un turno agotador, Marcos notó un coche negro que circulaba lentamente por el aparcamiento. Cuando se acercó a su coche, el motor del coche negro rugió. La mano de Marcos se dirigió instintivamente a su bolsillo. Sus dedos se cerraron sobre las llaves. El coche negro salió, siguiendo a Marcos cuando éste abandonaba el aparcamiento. En el espejo retrovisor apareció una cara familiar. Gregorio Soloviev, sonriendo como un tiburón que olía sangre. En lugar de miedo, Marcos sintió una oleada de algo diferente. Anticipación. El juego, al parecer, realmente había comenzado. Condujo tranquilamente, no a casa, sino a un gran centro comercial cercano. Gregorio lo seguía, manteniendo una distancia discreta. Marcos estacionó en un lugar cerca de la entrada de una gran librería. Mientras deambulaba por la sección de medicina, fingiendo estar absorto en un libro de cirugía cardiovascular, vigilaba a Gregorio con un ojo. Este merodeaba por la sección de autoayuda, intentando infructuosamente pasar desapercibido. Marcos se acercó, aparentemente alcanzando un libro en un estante alto. En ese momento, oyó a dos enfermeras de su hospital cotilleando en el pasillo contiguo. ¿Has oído hablar del doctor Soloviev?, susurró una, su voz llena de intriga escandalosa. Al parecer, estaba recetando medicamentos falsos. «Caramba», exclamó su interlocutora. «Siempre pensé que algo andaba mal con él». «Es verdad, mi hermana trabaja en una farmacia. Dice que les llegan muchas recetas sospechosas, todas firmadas por el doctor Soloviev». Las orejas de Marcos se agudizaron. Había encontrado el punto débil de Gregorio, una brecha en su armadura. Observando cómo Gregorio se escabullía de la librería, Marcos se permitió una leve sonrisa sombría. Las tornas estaban a punto de cambiar. Marcos Smirnov era un hombre con una misión. La información que había escuchado en la librería era solo el comienzo. Empezó una investigación con la meticulosidad de un cirujano, preparándose para una operación compleja. Pasaba las noches en vela, inclinado sobre el ordenador, siguiendo las migas de pan digitales. Pedía ayuda a antiguos colegas, hablaba en voz baja con farmacéuticos, reuniendo una imagen inquietante de las actividades de Gregorio Soloviev. Resultó que Gregorio no era solo un instructor de yoga. Se presentaba como un sanador holístico, ofreciendo una mezcla de misticismo oriental y medicina occidental que atraía a un tipo específico de amas de casa, ricas y aburridas de los suburbios, el mismo tipo en el que se había convertido Vasilisa, pensó Marcos con amargura. Pero la curación de Gregorio iba más allá de las asanas y los chakras. Les recetaba opioides a sus clientes de yoga, alimentando su adicción bajo el pretexto de tratar el dolor y el despertar espiritual. El estómago de Marcos se encogió cuando descubrió la magnitud de las actividades de Gregorio. Este hombre no era más que un narcotraficante encubierto, que se aprovechaba de la desgracia y la desesperación de los demás. Reuniendo pruebas, copias de recetas, testimonios de farmacéuticos
incluso una conversación grabada con una de las clientas de Gregorio, Marcos sintió una oscura satisfacción. Derrocaría a este charlatán, no solo por venganza personal, sino porque era lo correcto. Mientras tanto, la vida le deparó otras sorpresas. Una noche sonó el teléfono. En la pantalla aparecía un número desconocido. Contra toda lógica, respondió. Marcos. La voz del otro lado era suave, indecisa. Soy Basilisa. ¿Qué necesitas? Se sorprendió del frío en su propia voz. ¿Podemos hablar, por favor? Yo cometí un error terrible. Parte de él quería colgar, romper ese último vínculo con el pasado, pero la curiosidad y quizás una brasa latente de lo que alguna vez tuvieron, lo hicieron aceptar una cita. Eligieron un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, lejos de sus antiguos lugares. Al entrar, Marcos vio inmediatamente a Basilisa. Parecía diferente, más pequeña, como disminuida. La mujer segura y radiante con la que se había casado había desaparecido, reemplazada por una pálida sombra. «Cometí un error terrible, Marcos», dijo ella tan pronto como él se sentó, sin siquiera esperar los saludos. «¿Podemos arreglar las cosas?» Marcos estudió su rostro, notando las ojeras, cómo le temblaban las manos mientras apretaba la taza de café. Por un momento, sintió un pinchazo de su antiguo afecto, el deseo de consolar y proteger. Pero entonces recordó la traición, la mentira a Gregorio. Su voz fue amable, pero firme, cuando respondió: «No, Basilisa, tú has hecho tu elección. Espero que encuentres la felicidad, pero no conmigo». Vio cómo la esperanza moría en sus ojos, reemplazada por una aceptación resignada. Cuando se levantó para irse, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Gregorio observaba desde la sombra, su rostro contorsionado por la ira. Marcos salió de la cafetería sintiéndose, de alguna manera, más ligero. Había cerrado un capítulo de su vida y ahora era el momento de escribir uno nuevo, que terminaría con justicia. La mañana siguiente amaneció brillante y soleada, una burla a la tormenta que había azotado la vida de Marcos. Entró en el hospital, su mente ya corriendo hacia adelante, planeando las operaciones del día. Pero, al acercarse al edificio administrativo, notó susurros apagados, las miradas oblicuas de sus colegas. Algo andaba mal. «Doctor Smirnov», se le acercó la secretaria del administrador del hospital, su rostro una máscara de preocupación profesional. «El señor Yakovlev quiere verlo en su despacho inmediatamente». El estómago de Marcos se encogió, pero mantuvo una expresión impasible. «Claro», respondió con calma. «Iré ahora mismo». El camino al despacho de Yakovlev se sintió como un camino al patíbulo. La mente de Marcos trabajaba febrilmente, intentando comprender qué podría haber provocado esa llamada. No había cometido errores en ninguna operación, ¿verdad? Sí, estaba seguro de ello. Su trabajo había sido impecable, sobre todo después de... El pensamiento se interrumpió cuando llegó a la puerta de Yakovlev. Respiró hondo, se acomodó la bata blanca y llamó. «Pase, doctor Smirnov». Marcos entró y vio a Yakovlev sentado tras su imponente escritorio, su rostro serio. «Siéntese, por favor». Cuando Marcos se sentó, Yakovlev carraspeó. «Doctor Smirnov, hemos recibido una denuncia anónima sobre su conducta. Debemos suspenderlo de sus funciones hasta que termine la investigación». Esas palabras golpearon a Marcos como un golpe físico. Suspensión, investigación. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero incluso cuando la conmoción lo atravesó, parte de su mente ya estaba uniendo las piezas. Una denuncia anónima. La amenaza de Gregorio resonó en su memoria. Marco comprendió al instante quién estaba detrás de todo, pero en lugar de enfado, sonrió. Fue una sonrisa fría, peligrosa, que hizo que Yakovlev se removiera incómodamente en su silla. «Entiendo», dijo Marco, con una voz serena. «Colaboraré plenamente con la investigación. ¿Podría informarme sobre la naturaleza de la queja?» Yakovlev suspiró aliviado,
notando la calma de Marco. La queja habla de conducta inapropiada con pacientes y posible abuso de sustancias. Quiero recalcar, doctor Smirnov, que por ahora solo son acusaciones, pero debemos tomarlas en serio. Marco asintió. Su mente ya trabajaba a toda velocidad. Grigori había ido demasiado lejos. Estas acusaciones estaban tan alejadas de la verdad que serían fáciles de refutar, y al hacerlo, podría darle la vuelta a la situación contra su acusador. Por supuesto, dijo Marco levantándose. Supongo que necesitarán mi credencial y mi pase por un tiempo. Yakovlev asintió, luciendo a la vez aliviado y un poco desconcertado por la tranquilidad de Marco. Sí, gracias. Y, doctor Smirnov, pase lo que pase, espero que todo esto resulte ser un malentendido. Marco entregó sus credenciales, sintiéndose extrañamente liberado. Espero lo mismo, señor Yakovlev. Espero lo mismo. Al salir del hospital, con la cabeza bien alta, a pesar de las miradas curiosas y compasivas de sus colegas, Marco sentía una extraña paz. Había sido una jugada de Grigori, y había sido torpe. Ahora era su turno. El aparcamiento estaba casi vacío cuando Marco se acercó a su coche. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Cuando se disponía a abrir la puerta del coche, una voz sonó detrás de él. ¿Cómo se siente perderlo todo, doctor? A su esposa, su trabajo, debería haberse limitado a seguir el juego. Marco se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Grigori, quien estaba apoyado en un coche cercano, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Por un instante, Marco sintió el impulso de borrar esa sonrisa a puñetazos, pero se contuvo. Tenía un arma mejor que la violencia. «Has cometido un grave error, Grigori», dijo Marco con voz tranquila y firme. «Ni siquiera te imaginas con quién te has metido». La sonrisa de Grigori desapareció por un instante antes de que estallara en una carcajada. Grandes palabras para alguien que acaba de perderlo todo. Admítelo, Smirnov. Has perdido. Marco se permitió una pequeña sonrisa, llena de conocimiento. Ya veremos. Cuando Grigori se alejó, satisfecho, creyendo en su victoria, Marco sintió una oleada de determinación. Grigori no tenía ni idea de las pruebas que Marco había reunido, de la tormenta que estaba a punto de caer sobre él. Marco se sentó en su coche, su mente ya construyendo un plan de acción. Grigori creía haber ganado esa ronda, pero el juego estaba lejos de terminar y Marco Smirnov jugaba en serio. Las ruedas de la justicia, como Marco Smirnov había aprendido, giran despacio, pero giran. En las semanas siguientes a su suspensión, puso en marcha su plan con la precisión de un cirujano. Su primer paso fue una pista anónima a la Administración para el Control de Drogas sobre el fraude de recetas de Grigori. Usó un teléfono anónimo, enmascarando su voz para reportar la situación. «Quizás quieran investigar al doctor Grigori Soloviev», dijo. «Se rumorea que está falsificando recetas». El agente al otro lado de la línea se animó. Habían oído rumores sobre un médico que había organizado un negocio clandestino de drogas en los suburbios, pero era difícil obtener nombres. «¿Tiene alguna prueba?», preguntó el agente. Marco sonrió para sí mismo. «Revise sus recetas y quizás hable con algunos de sus alumnos de yoga. Puede que descubra que están más interesados en la postura del perro boca abajo de lo que podría esperar». Al colgar el teléfono, Marco sintió algo que no era exactamente culpa, quizás satisfacción o tal vez justicia. Apartó ese sentimiento. Era necesario. Luego centró su atención en limpiar su propio nombre. Pasó semanas recopilando pruebas, registros de cada operación que había realizado, testimonios de pacientes y colegas, incluso grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban que él había salido del hospital en el momento en que supuestamente estaba cometiendo una conducta inapropiada. Presentó esta montaña de pruebas al consejo del hospital junto con la prueba sensacional de que Grigori había fabricado las denuncias en su contra. La reunión del consejo fue tensa. Marco se presentó ante ellos con la espalda recta y la mirada inquebrantable.
He dedicado mi vida a este hospital y a mis pacientes, dijo. Nunca haría nada que minara la confianza. Las acusaciones en mi contra no solo son falsas, son maliciosas. Expuso metódicamente sus argumentos, observando cómo las expresiones de los miembros del consejo cambiaban del escepticismo a la sorpresa y la indignación. Para cuando terminó, no quedaban dudas en la sala. El presidente carraspeó. «Doctor Smirnov, le pedimos disculpas. No solo será inmediatamente restituido a su puesto, sino que también le gustaría ofrecerle un ascenso al puesto de jefe de cirugía. Su dedicación y honestidad son precisamente lo que necesita este hospital». Marco asintió, aceptando con dignidad las disculpas, pero por dentro hervía. ¿Con qué rapidez habían estado dispuestos a creer lo peor? ¿Con qué facilidad habían descartado años de servicio? Al salir de la sala de juntas, escuchó a 2 miembros del consejo susurrar: «¿Has oído hablar de Soloviev? Le han suspendido la licencia médica. Investigación completa». Marco se permitió una leve sonrisa. Pero su victoria fue efímera. Por la tarde, sentado en su despacho, permitiéndose finalmente relajarse, sonó el teléfono. El número era oculto, pero contestó. «Marco». La voz al otro lado estaba presa del pánico, entrecortada. «Soy Vasilisa». «¿Qué quieres?», preguntó en tono frío. «Marco, por favor, ayúdame». La voz de Vasilisa se quebró por el miedo. «Grigori ha perdido el control. Me amenaza con publicar fotos comprometedoras mías si lo dejo. No sé qué hacer». A pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, Marco sintió una punzada de preocupación. Alguna vez amó a esta mujer. No podía simplemente ignorar su grito de auxilio. Pero tampoco era tonto. Esto podría ser útil. «Cálmate», dijo, su mente ya construyendo un nuevo plan. «Yo me encargaré de esto». Al colgar, Marco se recostó en su silla. Había desmantelado la vida de Grigori pieza a pieza. Ahora era el momento de la confrontación final. El parque estaba desierto a esa hora. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el césped. Marco estaba de pie junto a un viejo roble, con las manos en los bolsillos, esperando. No tuvo que esperar mucho. Grigori, con el rostro contorsionado por la furia, cruzó el césped. Era un hombre al límite, desesperado y peligroso. «¿Crees que has ganado?», rugió Grigori, acercándose a Marco. «Los destruiré a los dos». Marco permaneció tranquilo, su voz firme. «Se acabó, Grigori. Tengo pruebas de todos tus crímenes: fraude de recetas, intento de inculparme y ahora chantaje. Tienes 2 opciones: entregarte y buscar ayuda, o yo se lo entrego a las autoridades y a los medios de comunicación». Los ojos de Grigori se abrieron, se movieron como los de una bestia acorralada. Por un instante, Marco pensó que realmente podría considerar la oferta, pero luego algo hizo clic. Con un rugido de furia, Grigori se abalanzó sobre Marco, pero Marco estaba preparado. Años de entrenamiento en artes marciales dieron sus frutos. Marco esquivó el ataque, utilizando el impulso de Grigori contra él. Con un movimiento fluido, inmovilizó a Grigori contra el suelo, torciéndole el brazo por la espalda. «Eres patético, Grigori», dijo Marco con voz fría. «Lo has perdido todo, y todo por tu propia culpa». Grigori se debatía, lanzando maldiciones, pero Marco lo sujetaba firmemente. A lo lejos sonaban las sirenas. Cuando llegó el coche de policía, con las luces intermitentes, Marco sintió que una carga se le quitaba de los hombros. Se había acabado. Realmente se había acabado. Declaró ante los agentes, observando cómo se llevaban a Grigori esposado. Este seguía gritando amenazas, prometiendo venganza, pero sus palabras estaban vacías. Ya no tenía poder. Uno de los agentes se acercó a Marco. «Doctor Smirnov, necesitamos que venga a comisaría para declarar oficialmente». «Por supuesto», asintió Marco. «Estaré allí a primera hora de la mañana». Al irse, dejando atrás a Grigori y todo ese caos, Marco se sintió más ligero. La ira, la amargura que tanto tiempo lo habían controlado, comenzaron a desvanecerse.
dando paso a una sensación de paz. Se había enfrentado a sus demonios, había mirado al abismo de la venganza y había salido. Estaba listo para empezar de nuevo. Pasaron meses, cambiaron las estaciones, las hojas cayeron, cayó la nieve, y con cada día Marco se sentía más el mismo, o mejor dicho, una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más sabio. Estaba de pie en un estrado, mirando un mar de rostros jóvenes ansiosos, estudiantes de medicina, con ojos brillantes y corazones ardientes, listos para cambiar el mundo. Recordaba que alguna vez había sido así. La ética y la medicina no son solo seguir las reglas, dijo. Su voz llegaba hasta las últimas filas de la sala de conferencias. Se trata de tomar las decisiones correctas, incluso especialmente cuando, esa decisión es difícil. Vio cómo algunos estudiantes asentían, otros escribían con fervor. Se encontrarán con dificultades en su carrera, con dilemas éticos para los que ningún libro de texto podrá prepararlos. Cuando eso suceda, recuerden, su honestidad es su activo más valioso. Cuídenla. Después de terminar la conferencia y responder a las preguntas de los estudiantes, Marco sintió un deseo. Para eso se había convertido en médico, no por las recompensas o el dinero, sino para cambiar vidas, para ayudar a las personas. Después de que la sala se vació, Marco revisó su teléfono. Había un mensaje de Basilisa. «Perdón por todo. Espero que algún día puedas perdonarme». Marco miró el mensaje durante mucho tiempo. Escribió un simple mensaje en respuesta. «Te deseo todo lo mejor, Basilisa. Adiós». Al enviar el mensaje, Marco sintió que desaparecían las últimas huellas de amargura. La había perdonado, comprendió, no por ella, sino por él mismo. El camino a casa fue tranquilo. Marco reflexionó sobre el tormentoso viaje que había vivido. Había perdido a su esposa, sí, pero había ganado mucho más. Claridad, propósito, un sentido renovado de quién era y por qué valía la pena luchar. Al llegar a casa, vio una figura familiar esperándolo, la doctora María Kotova, una brillante neurocirujana, y su novia en los últimos meses. Ella sonrió cuando él salió del coche. Sus ojos brillaron tanto que su corazón aún se aceleraba. «¿Cómo fue la conferencia?», preguntó abrazándolo. «Bien», respondió Marco, inhalando el familiar olor de su champú. «Creo que realmente escucharon». María se rió, un sonido que nunca dejó de animarlo. «Claro que escucharon. ¿Cómo iban a no escuchar?». Caminando juntos hacia la casa, hablando del día que había pasado y planeando el siguiente, Marco sintió una profunda sensación de satisfacción. Esto, comprendió, era lo que había estado buscando todo este tiempo. No venganza o la confirmación de su razón, sino comprensión, apoyo, amor. El sol se ponía sobre su casa en el suburbio, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. Era el final de un capítulo, sí, pero lo que era más importante era el comienzo de otro, mejor. Marco Smirnov no solo había sobrevivido, había triunfado. Se había enfrentado a sus pruebas y había salido de ellas más fuerte, más sabio, más bondadoso. Y mirando a María, viendo el amor y el respeto en sus ojos, sabía que lo mejor estaba aún por llegar.